Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Veo que has sobrevivido felizmente a las fallas. Me Sí, alegro mucho de verte vivito coleando. estaba en el exilio, así que no me han afectado. Estabas en el exilio, ya decía yo. Cobarde. Bueno, vamos allá. ¿A qué ha ido Xi Jinping a Moscú, Carlos? Eso Tú que digo sabes yo. tanto. ¿A qué habrá ido? ¿Qué se le habrá perdido por allí? ¿Qué leñe pinta en Moscú? ¿El qué? ¿Qué leñe pinta en Moscú? Allí con su amigo Putin, que comparten ríos y montañas, ha dicho Xi Jinping, haciendo poesía china. Sí, sí, qué bien lo has contado. Haciendo poesía china. Hombre, pues anda haciendo bastante poesía últimamente Xi Jinping, ¿no? Que parece que China se le queda pequeño y ha dicho que, bueno, pues como antes se decía de Madrid al mundo, pues ahora debió decir de Pekín al mundo, yo sí que lo digo de verdad, ¿no? Y ahí anda el tío, ¿no? Y su diplomacia a la China, bueno, incluso vendiendo, sea humo o no, acuerdos entre rivales políticos y geoestratégicos tan grandes como la Irán chiita y la Arabia Saudí sunita, ¿no? Bueno, esto es un acuerdo que, por cierto, se le ha dado menos importancia de la que realmente tiene, porque esto significa dejar fuera de juego a la política geoestratégica en la zona de Estados Unidos y sobre todo de Israel, que no es poca cosa. Pero el caso de lo que hoy nos ocupamos, no solo aquí en Radio Clara, sino en general el mundo entero, es de que puede salir de esa visita famosa de Xi Jinping, la primera que realiza fuera de China a un país extranjero justo en el momento desde que salió, me refiero, reelegido por tercera vez, ¿no? Como presidente del Partido Comunista Chino y por tanto de la revolución, ah, mm, justo nada más declararse bueno, pues la imputación por parte de la Corte Penal Internacional de su homólogo ruso Vladimir Putin, ¿no? A quien va y le rinden nada más a conocerse esto, visita aunque estuviera programada con anterioridad, ¿no? Sí. Eh, bueno, en teoría van a hacer acuerdos estratégicos tanto comerciales como incluso militares de colaboración, una colaboración que hasta donde se sabe, pues los intercambios comerciales se acercan ya a nada más y nada menos que los 200.000 millones de dólares entre los dos países y que se pretenden cerrar ahora. Yo no creo que exista ninguna relación de intercambio comercial tan poderosa que movilice tal cantidad de miles de millones de dólares entre dos países en el mundo como la de China y Rusia en este momento. No, no creo que exista. Es decir, puede haber, por ejemplo, si cogiéramos la balanza comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues a lo mejor estábamos en esas cifras o incluso mayores, pero claro, estamos hablando de una región del planeta entera como es la Unión Europea, pero no con un país en particular, ¿no? Por tanto, la importancia de las relaciones comerciales entre los dos países, más allá de que hayan sido impulsadas en mucha mayor medida que hasta la fecha o históricamente por la situación de bloqueo comercial que sufre Rusia por parte del resto del mundo, el mundo occidental, pues le dan un relieve a estos intercambios comerciales que solo por eso ya merecería la pena prestar la atención que se merece a un encuentro como el de Xi Jinping y Putin en Moscú, ¿no? Bueno, pero claro, nadie se le escapa que realmente el motivo principal de Xi Jinping en Moscú guarda relación directa con la situación de la guerra en Ucrania. Y desde ese punto de vista, tampoco a nadie se le escapa que hace solo 3 semanas la diplomacia china ponía encima del tablero político internacional su famoso plan de paz de 12 puntos, que inmediatamente fue rechazado por la Unión Europea, Estados Unidos y, por supuesto, Zelensky en Ucrania, en el sentido de parecer demasiado cercano a las posiciones rusas, ¿no?
Pero ahora hablaremos de ese plan de 12 puntos porque me parece que se descarta muy a la ligera por parte de los medios de comunicación europeos. Se habla siempre del plan de 12 puntos, pero no se explica cuáles son los 12 puntos. Porque, a ver, tiene su aquel. Y, de hecho, más aquel todavía cuando Rusia lo primero que ha hecho, nada más bajarse del avión Xi Jinping, es anunciar a bombo y platillo que ellos estaban abiertos al proceso de negociación en Ucrania sobre la base de ese plan de 12 puntos. Por lo tanto, todo parece coordinado para, no solamente con esta visita de Xi Jinping a Rusia, responder a la Corte Penal Internacional en el sentido de que donde se le priva de legitimidad política a Putin por una parte se le devuelve por la otra, sino que además parece haber una cierta coordinación en la medida en la que se preserva el papel de gran e importantísimo agente internacional en este momento a China. Por otro lado, se respalda su posición por parte de Rusia, que incluso hasta en el trayecto del aeropuerto hasta el Kremlin ya se había esforzado en, al más estilo, mejor estilo soviético, adornar las calles de Moscú con amplios carteles de bienvenida escrito en chino, con lo cual indica la importancia internacional que en Moscú se le da al viaje de Estado de Xi Jinping, que no es alguien muy habituado, por cierto, a viajar al extranjero. Sobre todo se le dispensa por parte de Rusia una especial atención a ese plan de 12 puntos, cuando, como digo, lo primero que se manifiesta por la diplomacia rusa es que sí están abiertos al proceso de negociación en Ucrania. Por tanto, si Xi Jinping, por un lado, había anunciado que tenía la pretensión, ponía encima de la mesa un plan de 12 puntos, que tenía la pretensión, y así lo habían dicho insistentemente antes del viaje de Xi Jinping, de tomar un papel más activo en la función de intermediador por la paz en el conflicto de Ucrania, con distintas declaraciones en las cuales ya se insistía muy mucho que esta guerra tiene que acabar lo antes posible y que la solución para acabar con la guerra es el diálogo. Bueno, pues ahora esta receptividad por parte de la diplomacia de Putin pues nos indica que efectivamente aquí hay una representación concertada por parte de Rusia y de China respecto a esta visita de Xi Jinping, ¿no? No va a haber desaires, por tanto, por parte de Moscú. Y además, esto guarda relación con la reunión que el jueves, creo que fue, o la conversación, mejor dicho, que el jueves de la semana pasada hubo entre el ministro de Exteriores chino y el ministro de Exteriores ucraniano para allanar el camino a un supuesto encuentro por videoconferencia entre Xi Jinping, no sabemos si desde Moscú o ya a la vuelta a China, con el mismísimo Zelensky, ¿no? A ver, hablando de papeles mediadores, nos podemos reír mucho, podemos descartar de un plumazo, como ha hecho la Unión Europea y como ha hecho Ucrania, las intenciones chinas en el sentido de no creérselas o en el sentido de decir que es solamente un juego de trileros y que realmente no hay una verdadera implicación de China de forma seria en obtener acuerdos de paz. Pero los únicos que hasta la fecha han demostrado conseguir algún avance, algún pequeño pasito en dirección a una mesa de diálogo y a unos acuerdos de paz que pusieran fin a la guerra, o por lo menos a un acuerdo de alto el fuego. Yo veía, por ejemplo, en una web tan poco susceptible de estar inclinada hacia las tesis rusas como Euronews, recientemente afirmar que las ofensivas de Wagner, del grupo Wagner en Bakhmut, donde se supone que se libra una de las batallas más importantes y estratégicas de esta guerra, puesto que de caer casi que deja un pasillo directo hasta Kiev a las tropas rusas, pues estas ofensivas habían disminuido muy sustancialmente en los últimos días. Es decir, que da la sensación de que, estando tan cerca de caer Bakhmut,
si ha habido una orden de detener las operaciones militares o por lo menos ralentizarlas en el terreno, es precisamente del lado ruso me refiero, puede mucho tener que ver con preservar un poco la teatralidad, aunque fuera la teatralidad, de hacer intentos por alcanzar la paz a fin de que bueno, pues se haga ver a la opinión pública mundial que no es por el lado ruso-chino por donde la guerra continúa, sino por el lado contrario. Es decir, la tozudez, entre comillas, por muy legítima que pueda ser desde el punto de vista territorial de Zelensky y de los aliados de la OTAN, de la recuperación de las fronteras hasta la fecha previa a la invasión rusa. Esto, de todas maneras, repito que, teatralidad o no, salvo en el caso de Turquía, no se recuerda por ningún otro actor internacional que se hayan dado pasos en orden a acercar posturas en el sentido que sea, por lo menos para mantener negociaciones de paz o por lo menos siquiera para llegar a situaciones de alto el fuego, ¿no? En donde, aunque fuera de manera transitoria, pudiera haber un estancamiento de las filas. Y digo esto, y este viaje se produce además en un momento muy significativo en donde se supone que va a haber ofensiva y contraofensiva de primavera por parte de los dos lados del frente, justo antes de que esto empiece. Esto no cabe olvidarlo, porque si nos situamos en el teatro de las operaciones, ahora mismo en la situación en Ucrania o para Ucrania, para el bando ucraniano, está bastante peor que lo que estaba el pasado otoño, y se supone que todavía no han entrado en liza, no han entrado en batalla los 300.000 reservistas que se llevan preparando por Putin desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde hace casi 6 meses. Entonces, con independencia de que los aliados estén desesperados viendo dónde compran munición, y había unas declaraciones hace un par de días en ese sentido de la Unión Europea, del propio Borrell, informando en el sentido de crear una especie de sindicación de países, si no a nivel de toda la Unión Europea, pero sí de distintos colectivos de países, para concurrir conjuntamente en la compra de municiones en el mercado internacional de armas, así como proyectos para desarrollar las industrias de armamento en todos los países de la Unión Europea, en esta escalada enloquecida que de la que hemos hablado tantas veces, armamentista, a la que la Unión Europea se ha dejado arrastrar desde hace mucho con este conflicto, pues adicionalmente o en paralelo a esto, había también muchas sospechas y acusaciones, aunque poco fundadas hasta el momento, no ha habido pruebas concluyentes que lo demuestren, de que entre los acuerdos comerciales que en este encuentro, esta visita de Xi Jinping a Moscú se puedan cerrar, estos incluirían también precisamente provisiones de armamento en distintas escalas y niveles, cosa que por supuesto China niega furibundamente, ¿no? Porque sería contraproducente para el papel que pretende imponer o presentar ante el mundo de mediador de buena fe y mensajero de la paz, entre comillas, al estilo chino, que ya sabemos que tiene mucho que ver con estas cosas de imponer las condiciones, en definitiva, de juego a través de posiciones de control económico, ¿no? En el mundo entero. Pero bueno, una cosa es hacerlo económicamente, y lo que se habla muchas veces, y otra cosa es hacerlo por la fuerza del plomo, ¿no? Por la fuerza de las armas, ¿no? En esa medida, cuando Rusia dice que están abiertos a iniciar conversaciones de paz, se refiere naturalmente al plan de paz de 12 puntos de China para poner fin a la guerra de Ucrania. Y a mí me parece que ese plan merecería, aunque fuera en titulares, desgranarlo un poco, porque no se ha hablado suficientemente de él y ahora, por razones de actualidad, cobra especial trascendencia. Sí que hemos hablado, antes de repasarlo mínimamente, sí que hemos hablado, y en particular en esta edición de los martes de lo que hay en Radio Clara, en muchas ocasiones de cuáles son los pilares de la Organización de Cooperación de Shanghái, un poco en la que se inspiran estas autocracias
un poco que desafían la homogeneidad de las democracias liberales burguesas que representan el occidente global, ¿no? Y la anglosfera como principal motor de ese occidente global, en el que está la Unión Europea, por supuesto. Y un poco estos puntos que ahora vamos a repasar, este plan de 12 puntos guarda bastantes similitudes con los principios inspiradores de la Organización de Cooperación de Shanghái como gran fuerza motor por el otro lado del mundo en este momento para el siglo XXI, el diseño chino del siglo XXI, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, de los 12 puntos del plan, perdón, el primero sería respetar la soberanía de todos los países. Claro, esto ya es especialmente chocante y es lo primero que se ha planteado. ¿Y qué pasa con Crimea? ¿Y qué pasa con el Donbass? Si vamos a respetar la soberanía de todos los países, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva, dice Pekín, y que hay que respetar el derecho internacional universalmente reconocido por Naciones Unidas, pues ¿de qué frontera estamos hablando? Claro, aquí estamos en la de siempre. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? El Donbass, que Ucrania era rusa, pero luego no era rusa, pero luego hubo un acuerdo de Khrushchev por el cual se le sacó de la Unión Soviética a cambio de que devolviera los arsenales nucleares y entonces sí te dejo que seas independiente, pero luego resulta que en la propia demarcación administrativa territorial que te incluye el Donbass, luego resulta que el Donbass no y el Donbass es mío. ¿En qué quedamos? Y con Crimea 3/4 de lo mismo. O ha sido siempre. Esto es un punto que la diplomacia china por el momento no ha concretado. ¿Cómo se desarrolla este primer punto de su plan de paz? Respetar la soberanía de todos los países cuya integridad territorial debe ser defendida de manera efectiva. ¿Cómo se aplica eso en el caso concreto de este conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dice en el segundo punto. Bueno, pues sería algo que desde luego desde el punto de vista de la multilateralidad en la que China se desenvuelve como pez en el agua porque sabe que cuenta con ventajas importantísimas desde el punto de vista de producción económica, desde el punto de vista de población, etcétera, etcétera, es decir, concurre con el resto de países del mundo, aunque sea de igual a igual, en condiciones ventajosas, pues indudablemente descartar o abandonar la mentalidad de Guerra Fría, es decir, del mundo por bloques, es algo en lo que China, desde luego si se produjera, tiene ventaja. ¿Cuándo China ha estado creciendo al 10% de su Producto Interior Bruto? Cuando ha habido un fenómeno de globalización económica. En el momento en que se vuelve a la política de bloques, de que un bloque sanciona a otro bloque, que un bloque impone aranceles a otro bloque, que la soberanía nacional se defiende imponiendo aranceles al comercio exterior, etcétera, etcétera, China tropieza y su capacidad de crecimiento baja, porque China es la principal potencia exportadora, como todos sabemos, en el mundo entero, ¿no? Cese de las hostilidades. Todas las partes, dice China en su plan de 12 puntos, en el tercero, deben apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma dirección y reanuden el diálogo directo lo más rápido posible. Hombre, pues en esto estaríamos de acuerdo todos, creo yo, ¿no? 4. Reanudación de las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania. Bueno, yo esto lo compro ya directamente. Es decir, ¿por qué? Porque esto significa ir en una línea contraria a la línea de puramente armamentista y de amenazas constantes que se vienen haciendo unos a otros en la política de bloques. A ver, desde que se ha conocido la acusación por parte oficial, por parte de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin, pues hay un tipo como Medvedev, que ha sido presidente de la Federación Rusa durante el tiempo que no Que no fue podía Putin. estar Putin en el cargo, Sí, para permitirle luego darle el relevo de nuevo. sí. Y que desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, desde que empezó la guerra, se ha convertido en un auténtico hooligan de Putin, que cada vez que abre la boca sube el pan, cosa que antiguamente recordarás que por el contrario tenía una imagen de ser bastante más moderado que Putin.
Pues ahora los papeles han cambiado radicalmente y este señor, este fin de semana, ha amenazado directamente a los fiscales y a los jueces de la Corte Penal Internacional con que miren al cielo porque igual les cae un misil. Sí. Es decir, hombre, vamos a ver, esto, si hablamos del cese de hostilidades y la reanudación de las conversaciones de paz, alguien tendría que tirarle de las orejas a esta señora. Es decir, es un poco bocas, ¿no? Es decir, vamos a ver, no puedes estar en misa y repicando, que dice el dicho castellano. Lo que no podemos hacer es estar, por un lado, diciendo estamos abiertos a negociaciones de paz y por otro lado, andar amenazando de una manera tan pueril, además, a ver, el tema de si la Corte Suprema, la Corte Penal Internacional puede o deja de poder de una forma eficaz o solamente es un anuncio de cara a la galería, imputar al presidente de un país que no está suscrito y que no ha firmado los tratados correspondientes y que no se somete a a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y otra cosa distinta es que lo vayas amenazando con tirarle misiles. O sea, Misiles a la Corte Internacional en La Haya, ¿eh? Es decir, sí. O sea, a su casa. No, pero igual no viven en La Haya, viven en Rotterdam o en Valles y saber dónde, ¿no? Entonces, quiero decir, o en Ámsterdam o donde sea, que mire usted al cielo, que igual le cae algo, ¿no? Un regalito. Ahora, o sea, resulta de una puerilidad que no se compadece con esta idea sensata que quiere vender el gobierno chino de reanudación de las conversaciones de paz y de que el único camino posible para acabar con esta guerra es el diálogo y la negociación, ¿no? Luego, el quinto punto, resolver la crisis humanitaria. Dices, bueno, obviamente, siguiendo los principios de neutralidad, imparcialidad y las cuestiones humanitarias que no deben politizarse. Bueno, esto ya sabemos que el tema de derechos humanos es un tema en el que China siempre ha tenido eso que dicen los mantras periodísticos de calculada neutralidad, ¿no? Porque evidentemente es un tema que le molesta profundamente porque es algo que se lo utilizan constantemente las democracias liberales burguesas para lanzárselo como objeto arrojadizo a la cara cada vez que les interesa, no porque estén muy preocupados por los derechos humanos en China, sino porque es un arma más que utilizar contra el poder chino, ¿no? Como sea, a ver, claro, resolver crisis humanitarias, pues sí, la cuestión es cómo, claro, porque cómo cierran las heridas, cómo se resuelve una crisis humanitaria, porque una cosa es la crisis de los desplazados, que es un tema muy grave, por supuesto, y muy urgente. Y otra cosa es si eso supone pasar un manto blanco por encima de las brutalidades que un bando y otro están cometiendo en esta guerra. Brutalidades contra los derechos humanos, porque claro, aquí, como vivimos en uno de los dos lados de la guerra, pues toda la propaganda es, mira qué malos son los rusos, mira qué matanzas en Bucha, secuestro de niños, etcétera, etcétera, están cometiendo los rusos, pero prácticamente no se habla nada de las matanzas en Crimea cuando estaban los ucranianos, ¿no? No se habla nada de las barbaridades cometidas por el ejército ucraniano, ¿no? En los lugares en donde está contra su propia población, por ejemplo en el Donbass, ¿no? Pero, claro, no se resuelve fácilmente una crisis humanitaria si esa crisis humanitaria pasa por otorgar impunidad a los abusos y a los crímenes de guerra que un bando y otro puedan cometer. En ese sentido va el apartado 6, protección de civiles y prisioneros de guerra, que se supone que tienen que las partes cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario, que parece más un brindis al sol, como estoy contando, que lo que verdaderamente tenga que ver con establecer garantías eficaces para que efectivamente el derecho internacional humanitario se cumpla, por ejemplo, evitando atacar a civiles o instalaciones civiles, protección de mujeres y niños. Es verdad que China apoya, por ejemplo, el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, solo faltaba. También es verdad que se está llevando con cuentagotas, pero, y que no está mal que se pegue un empujoncito y un tirón de orejas a los dos bandos en el sentido de que faciliten precisamente el intercambio de prisioneros. Pero bueno, todos sabemos después qué prisioneros se intercambian, ¿no? Los importantes
no noto los cambios, salvo que sea por peces muy gordos, ¿no? Esto lo han hecho Rusia y Estados Unidos constantemente. Claro, esto ya parte de una lógica que es la lógica de los bloques, la lógica de la Guerra Fría, que es la que se supone que se pretende abandonar, ¿no? Pero bueno, con todas estas flaquezas, digamos, del plan de 12 puntos, no dejan de ser en principio puntos que son bastante plausibles y bastante aceptables en líneas generales, ¿no? Mantener seguras las centrales nucleares, pues obvio, China está pidiendo que por favor que dejen de poner en riesgo a las plantas de energía nuclear con bombardeos u otras instalaciones nucleares pacíficas, con bombardeos cercanos o directamente utilizando como objetivo militar este tipo de centrales, ¿no? En este aspecto, China, por ejemplo, apoya al Organismo Internacional de Energía Atómica como supervisor, es decir, no se aleja de la ortodoxia mundial en la que también está Occidente en materia de vigilancia nuclear. O sea que, como vemos, hay más puntos, por ejemplo, evitar la proliferación nuclear, es decir, que no se siga la escalada de amenazas de como te descuides, te tiro un misil a tu cabeza, además con ojiva nuclear, ¿no? Encima de tu casa, ¿no? Lo que dicen los chinos es que no se deben usar armas nucleares y no se deben librar guerras nucleares. Y se debe prevenir la proliferación nuclear. Pues bueno, sobre todo que se lo diga a los rusos, ¿no? Que se lo diga a Putin, ¿no? Porque a fin de cuentas ha sido la diplomacia rusa la que desde el principio de la guerra, empezando por el señor Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, el que han estado constantemente tonteando con el tema de cuidadito, cuidadito, que esto puede acabar muy mal, ¿no? Que yo tengo armas nucleares. Lo tenían constantemente en la boca, es decir, a la mínima de cambio recordaban, bueno, a lo mejor aquí tenemos armamento nuclear, no descartamos ninguna opción. Claro, sí. Si nos ponéis contra la pared, pues ya veréis, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que China diga esto, porque a fin de cuentas, a ver, Rusia no puede mirar para otro lado cuando China dice esto. No puede. Cosa distinta es que hayan pactado previamente, mira, yo voy a decir esto y luego tú haz lo que quieras, ¿no? Pero poder mirar para otro lado no puede. Facilitar las exportaciones de cereales. Pues mira, Rusia acaba de anunciar que va a prorrogar 30 días más los acuerdos de exportación de cereales que estaban bloqueados. Es decir, que sin ninguna duda, en la hoja de ruta no pública de la visita de Xi Jinping a Rusia, Manolo, hay algunas concisiones, aunque sean de cara a la galería, de aparente buena fe por parte de Putin, para hacer ver que ellos estaban por la línea de la paz y que estarían por la vía de iniciar conversaciones de paz, y que incluso no son ellos los que bloquean la salida de grano, que tan importante es para el mundo entero, que como sabemos de los graneros ucranianos, ¿no? Pues facilitar las exportaciones de cereales, la famosa iniciativa de granos del Mar Negro firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, es el punto 9 de las 12 medidas o 12 puntos que tiene este acuerdo de paz, y parece que, aunque sea provisionalmente, Rusia está por la labor de hacer un gesto que sea de cara a la galería, en la misma línea con la visita de Xi Jinping, algo que por cierto es muy típico de los grandes autócratas de la humanidad desde siempre, es decir, hacer gestos aparentemente de apertura o de concesión, un poco como tributo y con ocasión y agradecimiento de la visita de algún personaje público del mismo cariz o talante, ¿no? Y luego pues quedaría detener las sanciones unilaterales. China se ha opuesto radicalmente y desde el principio a la política de sanciones de la Unión Europea. Bueno, ya hemos hablado 1000 veces de las sanciones boomerang, ¿no? De las sanciones que verdaderamente, más que desgastar al sancionado, desgastan a quien pone las sanciones, ¿no? Como está ocurriendo con la Unión Europea, ¿no? Y Pekín ha pedido reiterada y abiertamente que se eliminaran las sanciones de Occidente a Rusia. Luego, mantener estables las cadenas industriales y de suministro, hombre, por la cuenta que le tiene a China, ¿no? Que tiene previsto volver a la senda de crecimiento del 5 o 6% de forma sostenida anualmente, ¿no? Según ha anunciado el último congreso del Partido Comunista Chino, ¿no? Y con la elección de Xi Jinping, ¿no? O reelección. Y por último, la promoción de la reconstrucción
La comunidad internacional debe tomar medidas para apoyar la reconstrucción post-conflicto en las zonas afectadas. Bueno, esto es una política, si quieres, de carácter general. Claro, evidentemente yo he leído un mínimo resumen, luego hay un desarrollo un poco mayor, ¿no? A estas propuestas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es la forma tan despectiva y tan chulesca en la que Occidente ha descartado de entrada estos puntos. Estos puntos puedes modificar allí y allá, pero estos puntos no dejan de ser puntos de sentido común en la mayoría de los casos. De las cosas que no sean aplicables o que den ventajas a unos más que a otros, o que alguno de ellos, como el tema de la defensa de la integridad territorial de forma efectiva y el respeto a la soberanía de todos los países, pues sean elementos de discusión evidente, pero bueno, ellos lo que dicen es, no, que yo no lo tengo que arreglar, el tema de la integridad territorial. Lo tienen que arreglar los dos países que están en conflicto. Ese punto es el más difícil, ¿no? Porque todos los demás, como Esto tú has es. dicho, son... Entonces, ¿para qué no se...? Claro, entonces, si ese es el punto más difícil, ¿por qué de entrada te digo que no, hombre, no, tú dónde vas? O sea, con ese desprecio con el que se ha despachado, de hecho, no se cuentan estos puntos. O sea, no se recuerda que China está proponiendo esto prácticamente en ninguna parte. Mm. Al menos en el mundo occidental. ¿Por qué ese desprecio? Bueno, pues porque muy obvio que en este momento la dinámica belicista en la que está instalado Occidente, más allá de que sea legítima como reacción a la invasión, es decir, a la acción rusa, pero la dinámica belicista en la que está instalado Estados Unidos y Occidente, el Occidente global, no parece haber llegado a su desarrollo final. Es decir, no parece haber ni haberse agotado en cuanto a su combustible en forma de dólares y más dólares y más dólares de inversión, sino que parece tener una ancha vida en la medida en la que ya se está proponiendo es la creación de estructuras de desarrollo armamentista, de la industria armamentista en toda la Unión Europea, cosa que no sucedía, no solamente ya con puntos que ya han sido conseguidos, como por ejemplo la subida porcentual, los presupuestos del Estado de todos los países de la Unión Europea, que dedican mucho más dinero ahora a defensa de lo que dedicaban hasta la fecha. No solamente ya en la creación de cadenas de adquisición de armamento conjuntas, como hemos hablado en el caso de la munición, que es el más reciente, o por ejemplo la sindicación entre países para el envío, lo hemos visto, de los tanques Leopard, lo estamos viendo ahora del envío de cazas, de aviones de combate a la zona de conflicto, sino yendo incluso más allá al mantenimiento de una dialéctica de todos a una con Zelensky. Esta guerra solo puede terminar con la victoria. Un mensaje que se puede mantener sobre todo por los países bálticos, Polonia y otros países rusófobos, especialmente rusófobos de la zona europea, pero que ya veremos cuando las opiniones públicas estadounidense y europea, sobre todo Europa más occidental, acaban hartos del coste de esta guerra. De momento parece lejano. Y esto tal vez es lo que explique por qué ahora mismo hay, desde luego, seguro, una parte que no se quiere sentar a hablar, que es la parte ucraniana. ¿Quiere sentarse la parte rusa seriamente a hablar? Bueno, los rusos siempre han dicho que querían hablar. Con Turquía lo han dicho. Que lo hacen con la boca pequeña porque con la boca grande tienen a Wagner pegando zambombazos en Bakhmut y en otras zonas. Que siempre que si uno se sienta a hablar o que se prevé que va a haber unos acuerdos y que se van a sentar a hablar y va a haber un alto el fuego, se intensifican las acciones militares con el objeto de conseguir unas posiciones de negociación o de fuerza mayores sobre el terreno, sobre el teatro de operaciones. Evidentemente esa es la teoría de la guerra y las tácticas que se emplean en cualquier guerra. Que eso significaría que tendrá que haber una negociación por la cual
siendo una negociación que consiste en que las dos partes ceden algo de sus respectivas pretensiones, va a haber una secesión, una partición de lo que eran los límites territoriales de Ucrania antes del inicio de la ofensiva militar rusa. Ese es el punto más difícil, ¿eh? Sin ninguna duda, pero es que la va a haber, o sea, sin ninguna Sí. duda. Es que además Es que no hay otra forma de terminar. sí. No hay otra forma de terminar. Mm. De todas maneras, a ver, a mí las posiciones, uno de los grandes problemas que tenemos para poder zanjar este asunto y que verdaderamente la visita a China tenga algún sentido, más allá de lavar la cara a Putin y de lavarse la cara a sí mismo Xi Jinping, tiene que ser que efectivamente haya alguna clase de, como mínimo, de alto el fuego y que la matanza pare, aunque sea provisionalmente. Sí, ya sabemos que luego pues se utilizan, porque ya lo hemos visto con los acuerdos de Minsk, ¿no? En el año 2015, 2014-2015, se han utilizado para rearmarse mutuamente, ¿no? Unos y otros, ¿no? Es verdad que esto puede ocurrir. También es verdad que estamos a las puertas de una superofensiva por ambas partes, que puede ser ya la debacle total, la anunciada ofensiva de primavera y contraofensiva militar ucraniana de primavera, ¿no? Podemos estar ante la calma antes de la tempestad, en vez de al revés. Pero lo que es indudable es que ahora mismo, desde Estados Unidos, que es quien marca el paso a Zelensky, pues Zelensky puede decir misa, y con todo el respeto del mundo a las autoridades ucranianas como tales, autoridades legítimamente elegidas en las urnas, Mm. pueden decir lo que quieran, pero su dependencia es tan enorme de sus aliados internacionales que si sus aliados internacionales dicen hasta aquí, Hemos llegado. Zelensky tiene que decir hasta aquí, no le queda otra. Sí, Por sí. sí solo no puede salirse del guión. Entonces, lo que ocurre es que ahora mismo la línea de estrategia militar norteamericana, que es la que manda el paso, tanto en la OTAN como en los países rusófobos de los alrededores de Ucrania, he hablado de los bálticos, he hablado de Polonia principalmente, es la línea de los halcones demócratas de Joe Biden. Entonces, mientras esa línea no deje de imponerse, la lógica armamentista, la lógica de conquista, la retórica del conflicto no va a quedar en un segundo plano lo suficiente como para que pueda haber hueco a que por el lado occidental pueda haber unas conversaciones de paz en serio, que implican necesariamente la cesión de territorio. No va a quedar otra. Pero Y la si cesión no, no se acaba la guerra. Y si de no, pues no se territorios. acaba. Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo, pero la cesión de territorios puede sentar un precedente y esos países que tú has nombrado, los rusófagos, los bálticos, e incluso Polonia, pueden decir, hombre, si se le concede una victoria militar y a cambio territorios, pues Rusia puede decir, Si uy, no puedo seguir pagándote la guerra, hazla tú. pero bueno, pero eso puede decir, esto funciona, es decir, yo soy más potente, soy más fuerte, tengo más armamento, pues me quedo un cacho de tu país, porque como después en las negociaciones me lo van a conceder, eso es un Bueno, precedente peligroso. puede ser un precedente o no, en función de las garantías en contra, que por supuesto ya sabemos que todas las... Pero bueno, ya sabemos también que en la política internacional los acuerdos se pueden convertir en papel mojado de un día para otro. Da igual lo que tengas firmado. Mm, Es decir, te puedo decir que no y luego que sí, o te puedo decir que sí y luego que no. Porque esto ha pasado siempre, porque luego hay vale. gente que rompe los contratos, están para romperlos, se dice en un viejo dicho jurídico, ¿no? Los contratos están para romperlos, ¿no? Mm. Entonces, a ver, pero bueno, los incumplimientos luego te pueden ser exigidos en función de qué garantías o contragarantías se te hayan hecho que tengan más posibilidades de cumplirse o no, o sea, de ejecutarse o no. Lo que digo es que, vamos a ver, lo podemos pintar con el color que tú quieras, Manolo, no Manolo, sino en general, ¿no? En esta dialéctica en la que estamos. Mm, Y que provoca la visita de Xi Jinping a Rusia, básicamente, ¿no? mm. Lo podemos pintar con los colores que quieran, con la musiquita que queramos. Esto solo se puede acabar, como se acaban todas las guerras, que es o con un armisticio de una de las dos partes, y eso no va a pasar aquí, porque hay demasiado equilibrio de fuerzas, implicaría una guerra de desgaste de décadas.
para que se determinara que ninguno está en condiciones de soportar, ninguno de los dos lados. Y cuando hablo de lados, no hablo de Ucrania. Cuando aquí se habla en el último punto de la reconstrucción, dice China, toma claro, qué linces los chinos. Vamos a ver, es que Ucrania está literalmente arrasada. Es que solamente con desminar todo el suelo ucraniano se van a pasar lustros, como poco. Entonces, Ucrania es granero de la Unión Europea. Ah, no es moco de pavo. De la Unión Solo Europea, eso. de la Unión Europea del mundo, creo. Claro. Entonces, quiero decir con esto que a un acuerdo van a tener que llegar. Que sí. Un acuerdo necesariamente. Y ese acuerdo solo va a ser posible porque por eso una negociación es la cesión de ambas partes con una pérdida del territorio para Kiev. Y no queda otra. ¿Por qué? Pues porque evidentemente las otras alternativas que históricamente se han producido ya no son factibles. La primera es una reintegración en la órbita rusa en vez de soviética de Ucrania, que era lo que pretendía originalmente con el raid militar Putin, ¿no? En 15 días, en 3 semanas, en un mes me planto en Kiev, monto un gobierno títere y sigo con la mía y alejo a los talibanes rusófobos occidentales. Eso ya no va a ser posible, no se va a dar. O sea, Rusia no puede pretender anexionarse Ucrania o ponerlo bajo su égida de influencia. No lo puede pretender. Sino que va a haber una parte de Ucrania que será más grande, más pequeña respecto a los límites anteriores, que acabará indudablemente en la órbita de la OTAN y de la Unión Europea. Esto va a ser así. Es decir, las consecuencias de esta guerra cuando termine va a ser que Ucrania, nos guste o no al resto, porque no nos van a preguntar, de los ciudadanos europeos, nos van a meter a Ucrania con calzador y por la vía de urgencia, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Eso es el primer punto. Entonces, esto lo saben los ucranianos, lo saben los rusos, lo saben los estadounidenses, lo saben los británicos, que ya no son Unión Europea, y lo sabe la Unión Europea, lo sabe el señor Borrell. A partir de ahí, bueno, pues ¿dónde va a estar la raya? ¿Más para adelante, más para atrás? Pues bueno, eso es lo que hay que ver. Crimea, evidentemente, no se toca. O sea, se puede poner Zelensky como quiera y Estados Unidos como quiera. Ahí, Los rusos no pueden negociar con Crimea, de ninguna forma. Bueno, pero Crimea está anexionada por Rusia, pero no está reconocida internacionalmente como parte de Rusia. Entonces ahí puede haber un tirafloja. Es decir, bueno, te reconozco Crimea ya como mal menor, te lo quedas y te reconocemos como territorio ruso. Pero el Donbass, se puede hablar de una autonomía, se puede hablar de una federación, de una... O sí, algo o especial. no, o sí. Lo cierto es que hay una población rusófona, rusófila, que bueno, fue repoblada después del famoso Holodomor, que se despobló por hambre y después Rusia envió allí a rusos, por eso son rusófonos y hablan ruso y sé que porque son rusos repoblados. Bueno, y si nos retrotraemos... Años 30, ¿no? Y sí, no nacieron espontáneamente ucranianos. Uy, me siento rusófono. No, población rusa que se colocó en la zona y por eso son... Y si nos seguimos echando más para atrás en la historia, pues los rusos te contarán que, bueno, los ucranianos cuando han sido, salvo periodos específicos muy concretos en la historia pro-germanos, por ejemplo, es decir, que Ucrania ha formado parte de la Gran Rusia desde siempre, incluso fundacionalmente. Entonces, a ver, la historia es muy larga. Sí. Yo no voy a entrar, podemos entrar un día, más despacio, porque episodios, quiero decir, recurrir a la historia por ambos bandos para justificar sus pretensiones territoriales, los dos pueden, y los dos tienen un argumento, porque la historia se los da. La historia se los da. Con lo cual, este no puede ser el camino, porque al final maneja la historia al gusto de cada uno. Bueno, pero teniendo en cuenta la realidad actual de que hay una población claro. rusófona en el Donbass, podría ser negociable pues una especie de autonomía de zona. Hombre, autonomía ya tenían. Bueno, pero... Hasta que dejan de tener, hasta que Maidán, hasta que la revolución de Maidán... Hombre, vamos a ver. Autonomía ya tenían. Hasta que la revolución del Maidán se la quita. Bueno. Esto es como es. Ahora, yo no voy a, ni tú ni yo vamos a estar en la mesa de negociaciones. Lo que estamos diciendo, no tengo la capacidad de decir nada. Claro. Ocurrencias que obviamente van en la línea de que va a haber intercambio de territorio, pero puede ser de aquella manera el intercambio. Sí, puede ser, pero claro, se dice, ya, pero es que en el momento que abren la puerta a una solución
pactada por un intercambio de territorios o por una distribución distinta de territorios respecto de la que había antes de la invasión rusa, se abre la puerta, que otros países llegan, cuidado, que es que el próximo puedo ser yo. Claro, Finlandia puede decir lo mismo, Finlandia está muy claro. calladita, pero Finlandia puede decir lo mismo. Ya, No, porque Finlandia ha tenido una guerra rusa, aunque fuera en los tiempos de los bolcheviques, pero ha tenido una guerra. que sí, que sí. Entonces, y lo sabe, y ahora está en el otro lado. Es decir, que ¿a cuánto estire Rusia el chicle de su frontera occidental para ellos y oriental para Ucrania? ¿A cuántos kilómetros la estire hacia dentro de Ucrania para considerarse a salvo de que le puedan lanzar un misilazo por parte de la OTAN? Que era la excusa que ponía Moscú, ¿no? Para justificar que la OTAN le estaba acercando, con razones de mayor peso o menor peso, que la OTAN le estaba cercando literalmente en sus confines territoriales y que tenía que defenderse preventivamente, por decirlo de esta forma. ¿A cuántos kilómetros la quieres poner? ¿A 40, a 100, a 200? Pues en eso va a consistir la negociación. Si es que al final no queda otra. Y alguien dirá, ya, pero ¿y los demás qué? Porque Polonia, porque, como tú has dicho, los países bálticos, tal, ¿qué? Bueno, pero es que al final, pues es lo que te digo, las opiniones, esto no va a cambiar, esta dinámica belicista y de conflicto bélico, no va a cambiar en definitiva hasta que las opiniones públicas occidentales no dejen de comprar el discurso ese en el que están atrapados por sus propias instituciones colectivas, se llame Unión Europea, se llame OTAN, etcétera, etcétera, de la que tiran los halcones de la diplomacia demócrata norteamericana, de Joe Biden y esos países bálticos que son los que dicen, que luego voy yo, que luego voy yo. Hombre, no está claro que vayas tú después, porque esto igualmente también es preventivo, es decir, es el mismo miedo preventivo que Rusia decía tener con Ucrania y que justifica la invasión del Donbass, el mismo. Entonces, porque, a ver, que se sepa, movimientos militares en las fronteras de los países bálticos o de Polonia, Rusia no ha hecho ni había hecho hasta la fecha. Otra cosa es que en esta dinámica enloquecida en la que estamos de carácter militar, pues las cosas se salgan de madre, ¿no? Cosa que ya se ha intentado, por cierto, involucrar a Polonia en la guerra para de esta manera provocar la intervención de la OTAN por vía del artículo 5 del tratado. Por esto digo que ¿a qué ha ido Xi Jinping a Rusia, a Moscú? Pues ha ido básicamente a decir, vamos a vender la idea mundialmente de que China no está, por más que se utilice por la democracia norteamericana, la diplomacia norteamericana, la idea de que China está ayudando a Rusia en materia económico y militar, entre otras cosas para conseguir un desgaste de China ante la opinión pública mundial que justifique la escalada de tensión en el mar de China y el evidente y cada vez más anunciado bombo y platillo conflicto directo entre Estados Unidos y China para dentro de 2 o 3 años, entre 2025 y 2027, pues yo salgo de China, me voy a Moscú, me meto en la boca del lobo para vender la imagen y la idea de que yo vengo en misión de paz y no vengo en misión de guerra como se anuncia propagandísticamente por otra parte. Por tanto, el primer objetivo es propagandístico por parte de Xi Jinping. Es propagandístico como contrapropaganda dentro de una dinámica de propaganda de guerra absoluta en la que ahora mismo está el planeta entero. Y en segundo lugar, con la idea final, es decir, bueno, a mí el escenario de guerra, lo he dicho desde el primer día, esto es verdad que lo han dicho desde el primer día, no me interesa. Yo tengo que crecer un 5% y para eso necesito que las cosas estén más calmadas. A mí no me interesa que esta guerra se mantenga indefinidamente. Así que dejemos negro sobre blanco que a China no le interesa la continuación de la guerra y en ese sentido lo que no puedo hacer es obligar a Putin a que deponga las armas, pero sí por lo menos a vender la idea de que a Putin le estoy pidiendo, decía la diplomacia rusa de Putin, si estamos en condiciones de poder darle a Xi Jinping explicaciones exhaustivas como nunca le hemos dado antes del transcurso de la guerra, las motivaciones
y las condiciones que entendemos necesarias para que pueda haber conversaciones de paz. Bueno, se puede descreer todo lo que se quiera del mensaje, pero creo que las ideas por parte de Xi Jinping son todas ventajosas. Los chinos no se mueven si no tienen un win-win, que es siempre la política que ellos venden, es decir, yo gano, tú ganas. Y desde ese punto de vista yo creo que Xi Jinping consigue un éxito bastante importante que no tenía, aunque sea desde el punto de vista propagandístico, que no tenía con anterioridad. El hecho de que se abra el grano, la exportación de grano, al menos por 30 días más, aunque sea una victoria pírrica, pero algo es respecto a la situación de estancamiento en la que esa exportación bloqueada se encontraba hasta su visita. El hecho de que los rusos vuelvan a hablar por primera vez desde hace muchos meses de posibles conversaciones de paz, el hecho de que disminuya la actividad bélica en el escenario de Bakhmut por parte de Wagner, etcétera, etcétera, pues son, si quieres, detalles anecdóticos, pero que van todos en una misma dirección, de decir, bueno, antes de que estalle definitivamente todo y se nos vaya de las manos, como puede ocurrir esta primavera, pues vamos a hacer un último esfuerzo, aunque sea, como digo, solo de apariencia propagandística, para que se vea que tan malos los chinos no somos, ¿no? Hablo siempre de China. Luego Rusia, pues lo que le aproveche, eso que utilizará. A Rusia también le viene bien. Es una manera de blanquear a Vladimir Putin después de la imputación de la Corte Penal Internacional. Con lo cual, es decir, bueno, pues ustedes dirán lo que quieran, pero vamos a ver. Mire, yo sigo teniendo... Yo no puedo ir, vale, yo no podré ir, pero ya vienen a verme. Bien, si hay alguien que tiene capacidad, poder a nivel mundial de cualquier tipo para sentar a negociar a Rusia con Zelensky, obviamente es China. No hay otros, es decir, los intentos de Turquía, pues bueno, estaban bien, pero Turquía es un menor en esta en Sí, este es un conflicto. peón menor, es un Sí, peón menor. pero China no. China sí A ver, quiere. pero es que China no condena. Yo no, estoy harto. Es que China no condena la invasión rusa. Bueno, China no condena. Bueno, vamos a ver. Esto es desconocer los pilares de la política china, en este caso de esta guerra y en todas en general. El pilar básico de China es multilateralidad y no intromisión en la soberanía de otros países. No intromisión, es decir, es todo lo contrario de Estados Unidos, que ahora se está celebrando en los 20 años de la invasión de Irak, por aquello de las armas de destrucción masiva, y estamos trabajando en ello, que diría el señor Aznar, y han demostrado insistentemente que ni necesitan la legalidad internacional para iniciar guerras en cualquier parte del mundo, ni nada que se le parezca. Bueno, China siempre ha ido en el lado contrario. Y mira que yo he dicho muchas veces en estos mismos micrófonos, yo no me sentiría a gusto por su mentalidad, por su forma de ver las cosas, en un país bajo la influencia china, o sea, en absoluto. El concepto de colectivización que se tiene en relación con un politburó, partido comunista o no comunista, me da igual, partido único, rector de la vida de las personas, pues choca frontalmente con mi cultura individualista, cristiana y occidental. ¿Qué quieres que te diga? En la que he crecido porque no lo he elegido, pero me ha tocado, igual que a ti, igual que a casi todos, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. Es decir, que la mentalidad china es la de la no interferencia en los asuntos de soberanía nacional de otros países. Eso está en el Tratado Fundacional de la Organización de Cooperación de Shanghái, eso está en estos 12 puntos del plan de paz y eso está siempre en la política china. No se puede predicar lo mismo de otros. Por eso, que le va a venir muy bien a China, pues claro que le va a venir muy bien. Creo que lo tiene muy bien planificada la visita y creo que obtiene ventajas, aunque luego sobre el terreno, pues, entre las cosas, para poder presentar a la otra parte del conflicto, es decir, la parte occidental, la parte ucraniana, como la que no quiere llegar a ningún acuerdo de paz, ¿no? Bueno, en fin, guerras de propagandas de guerra, valga la redundancia, en la que tristemente pues estamos. ¿Quieres decir algo en 3 minutos o nos despedimos ya? Porque, Pues sí, quería decir algo, pero por lo menos. 3 minutos porque ya nos han avisado otras emisoras de Vale, que vale. se emitirá el programa si nos pasamos de la hora. Pues sí, yo solamente quería decir algo, más que nada porque, bueno, pues ya sabemos que en Francia había unas mociones de censura, Mm. que de las dos mociones de censura, la presentada por los pequeños partidos de centro, la que se sumó a la izquierda,
y también la extrema derecha tenía posibilidades de salir, alguna remota. Había otra que era la presentada por el partido de Marine Le Pen, que no tenía ninguna posibilidad, puesto que la izquierda había dicho que no la iba a apoyar. Y pues finalmente esa moción de censura, que sí tenía posibilidades de salir, se ha quedado fuera por los pelos, a solo 9 votos, lo cual, por cierto, demuestra que el partido de los republicanos, se llama así, es decir, el partido de la derecha conservadora tradicional, Sí. y presuntamente moderado, aunque en Francia tiene poco de moderado, por cierto, el partido de los republicanos y la derecha en general, pues tenía que habían anunciado su presidente horas antes de las votaciones que se produjeron ayer por la tarde, que bueno, pues se trataría de implementar en la mayor medida posible la disciplina de voto y que la gran mayoría del partido se iba, vamos a ver, no iba a apoyar la moción de censura. Pues no ha sido así, como tampoco ocurrió cuando el pasado jueves precisamente hubo que activar por parte del gobierno francés el artículo 49 de la Constitución para aprobar por decreto la reforma de las pensiones, el artículo 49.3. El gobierno de Elizabeth Borne, que estaba en entredicho, no conseguía sumar de los republicanos el suficiente número de votos como para poder aprobarla en la Asamblea Nacional, y esto es lo que justificó la aprobación por decreto, una aprobación por decreto que, cuando se trata de temas tan sensibles como el aumento de la edad de jubilación, pues evidentemente no puede. Igual que decidieron aplicar este artículo 49.3 porque no conseguían una mayoría lo suficientemente holgada, de la misma manera es altamente discutible que esto se pueda aprobar, por mucho que se lo permita la legislación vigente, por simple decreto, ¿no? Sobre todo cuando tienes la calle totalmente incendiada en todo el país, ¿no? Y no solamente por manifestaciones y concentraciones promovidas institucionalmente, por ejemplo, por los sindicatos, sino muchas otras que nada tienen que ver. Como nos tenemos que ir, decir que se han quedado solo a 9 votos de obtenerla, y decir también que ahora mismo el anuncio principal es el recurso al Tribunal Constitucional y la recogida de casi 5 millones de firmas para forzar un referéndum contra la polémica norma, para obligar al gobierno a que convoque un referéndum con un resultado totalmente incierto. Pero, desde luego, lo que demuestra que haya sido derrotada solo por 9 votos esta moción de censura es que el gobierno de la señora Borne y, en consecuencia, de Emmanuel Macron queda muy, muy tocado, y Francia se sumerge, con lo que ello significa para toda la zona euro, en una situación de inestabilidad política totalmente inesperada hace escasamente un año, cuando fue Emmanuel Macron reelegido, ¿no? Y ya está, ahí lo tenemos que dejar porque no tenemos tiempo para más. Sí, señor. Nos oímos la semana que viene, si no ha pasado nada, ¿de acuerdo? Eso es, hasta la semana que viene entonces. Vale, Vale, adiós. hasta luego, salud. Salud.